Gente, finalmente puedo contarles que Warner me ha invitado a probar Multiversus días antes de su lanzamiento y aquí estamos. Vamos a ver todo el contenido en exclusiva, todo lo nuevo que hay, pase de batalla, modos de juegos, personajes, modo historia y algo muy importante que no suelo pedir nunca, gente, pero este es un día diferente, es un día donde habrá muchos videos y es que todo el que está viendo esto deje un like para que así YouTube no haga que se pierdan los otros videos. Además, es una forma de mostrarme que quieren ver el siguiente y quieren ver el siguiente y quieren ver el siguiente, porque son muchos videos que irán saliendo conforme pase el día, incluso mañana. Ya veremos cómo lo manejamos, todo depende también de ustedes, así que poco lo digo, gente, pero suscríbanse, compártanlo, comenten, cualquier cosa comenten y dejen un like. Eso YouTube lo detecta y hará que pueda enseñarte el video porque saldrán varios casi que a la vez. En este vamos a ver todo lo importante. En cuanto al inicio ha cambiado, tenemos cositas más organizadas. Tenemos acá lo que viene siendo el modo PvE, que ya lo veremos más adelante, misiones diarias para jugar, para cambiar el modo de juego, que tenemos 2 vs 2, 1 vs 1, los entrenamientos, el modo local, personalizada y lo que me preocupa que aquí diga próximamente todavía, imagino que es por la prueba, porque si esto no está en el lanzamiento sería raro, ya lo llevan trabajando bastante tiempo. En los personajes los tenemos ahí organizados. No ha cambiado mucho el diseño, sí, pero digo, simplemente es más intuitivo para cambiar cosas. Las variantes no hay alguna nueva. Y tenemos los 3 nuevos personajes: Banana Guardia, el Guasón y Jason. 3 personajes que estarán el 28. El día 28 ya se podrán desbloquear. Ya hablaremos en detalle de esto porque tenemos un personaje más acá que es el agente Smith. ¿Por qué no está Neo? Porque supuestamente la temporada es basada en villanos. Se entiende, pero para mí metes a Neo y es una locura también. Tema de rendimiento lo comento rápidamente. Mucho mejor. En lo personal, mi experiencia, mucho mejor. Tema de ping, he estado jugando con gente que no es de Latinoamérica y todo perfecto de momento. Habrá que verlo ya en el lanzamiento cuando los servidores se les exija más, pero de momento todo ha mejorado en ese sentido. Vamos al pase de batalla porque hay un puntico malo y el resto todo es increíble. Tenemos acá temporada 1, pase de batalla, como siempre, cosas gratis, cosas pagas. Y empecemos con una buena noticia y es el Gleamium. Sí, gente, va a devolverte el Gleamium que uses para comprar el pase de batalla. El pase de batalla cuesta 900 de Gleamium y te devuelve 1150 de Gleamium. Es decir, que aparte sales ganando completas. Para el siguiente pase te quedan unos Gleamium ahí para la tiendita. Oye, quién sabe qué puedas comprar ahí. O vas juntando de a poco Gleamium que te va sobrando en los pases y una buena skin te puede caer en un futuro. Comentemos lo malo. Lo malo, aquí lo tenemos. Peleador Jason. Jason no se puede desbloquear, al menos acá, si no es con el pase de batalla, que obligatoriamente tienes que comprar el pase de batalla, lo cual me parece está mal, aunque te devuelva el Gleamium, que sales ganando, sí, todo lo que quieras, pero hay gente que no quiere o gente que no puede comprar el pase de batalla y que Jason sea exclusivo del pase de batalla, me parece que está mal, pero de resto, gente, el pase de batalla es 10 de 10, tiene de todo, tiene muchas skins, vamos a ver rápidamente. Estas cositas, la primera página no es que tenga mucho, lo típico de la sal, el Gleamium de una vez te lo va dando y una expulsión de Game of Thrones, capítulo muy bueno por cierto. Tenemos este por ejemplo, no para, puede estar ahí todo el día, me parece increíble este gesto. Sigamos, primera skin, gente, vayan contándolas y cositas, retratos, más Gleamium, 150 más los 100, ya llevamos 250. Y cositas. Por cierto, esos iconos me parecen muy buenos, por la temática del Joker. Una skin más gente de Stripe. Creo que ya la había visto antes, no sé si por leak o algo, pero me suena. Tenemos aquí expulsiones, más Gleamium, llevamos 250, ahora son 350. Y cositas por aquí, tenemos un gesto de Vilma leyendo un libro. Y más mejoras. Como siempre hay cosas gratis que están bastante bien. Siguiente skin, gente. Jason como Matrix, no sé, me parece muy buena skin, muy buena skin. Y más Gleamium, 200, llevamos 350, serían 550 ahora. Y en el nivel 40 tenemos esta expulsión legendaria que para mí la banana es algo que no sabía que quería, pero que ahora no puedo vivir sin ella. Es increíble que hayan puesto esto como personaje. Y es que paso la página y mira esto. Es que mira ese bice. Es increíble que hayan metido este personaje, la verdad. Una skin más, no puede faltar la de Cachorreno. Expulsiones, cositas. Tenemos muchas. Otra skin más, por cierto. Vilma Intrépida. Está bien, 2 de Vilma, Oye, esto de Boss Bunny. ¿los golpes de conejo están prohibidos en el box? Y por lo siguiente, gente, vale totalmente la pena. Cállate, vos, un momento. Por lo siguiente, gente, vale totalmente la pena este pase. Miren esto.
No puede ser que hayan metido este Jake. Ya con esto, y aparte que te devuelve, vale totalmente la pena el pase de batalla. Así deben hacer los pases de batalla y espero que no sea nada más este. Que todos sean con el mismo esmero y que sigan devolviendo Glimium y que sigan estando las skins que al menos la misma cantidad, que aquí hay bastantes. Tenemos, mira esto. Es que es increíble. El pase de batalla, la verdad, salvo lo que mencionamos, no tiene ningún pero, ninguno. Expulsiones más Glimium, 300, ya perdí la cuenta, pero bueno, les dije que al final eran 1150, creo que van 850 con esta, y cositas. Un gesto y miren esta skin. Diabla de Tasmania, creo que es la mujer de Tasmania, salió un capítulo que le pegaba, bueno, es increíble. Me gustan las skins que han metido y aquí tenemos dos más, de hecho. Tenemos Steven Boda y por completar todo el pase de batalla tenemos Uber Jason. Es increíble, gente. Y por cierto, 300 de Glimium sumado a los 850, 1150. Cuesta 900, te devuelve el Glimium que invertiste y no tengo nada más que decir. Así se hacen los pases de batalla, muy bien. Y bueno, una vez completa puedes seguir adquiriendo recompensas, pero no me las muestra. Lo típico, mejoras y demás, porque es infinito. A medida que juegues te bloqueas más cosas, lo cual está bien. Pasamos a los eventos donde ojalá sigan manteniendo también después de la temporada 1 esta cantidad de eventos, porque tenemos varios por aquí y tenemos más skins gratis. Tenemos acá, por completar esto, esta de la Mujer Maravilla, que aquí la vemos un poquito más. Tenemos aquí dos skins, esta de Vilma y esta de Superman, que ya la habíamos visto en un video anterior. Tenemos un evento que no sé si va a estar desde el lanzamiento, pero lo muestran acá, que es del agente Smith. Que completar esto, pero tenemos una skin también estilo Matrix para el gigante de hierro. Siendo misiones vas a tener 1, 2, 3, 4 skins y 100 de Glimium. Aquí tengo cositas que recoger, pero bueno, es un evento de misiones, ni siquiera las he leído, se han completado solas. Y en el nivel 15 te dan 100 de Glimium más, ahí para que vayas juntando para el pase. Algo también nuevo que es de lo mejor que han agregado es el sistema de niveles de los personajes. Esto es con Arya ahora mismo, pero es con absolutamente todos, y es que en el nivel de maestría 15 van a dar Glimium también, o sea, hay Glimium por todos lados, y a partir de ahí puedes subir el nivel de maestría infinitamente como antes y seguirás recibiendo recompensas. En la sección de misiones tenemos lo típico: ganar partidas, las misiones diarias, las semanales, los eventos también, para que vayas teniendo más claro. Y ahora pasemos a ver sin mucho detalle lo que es el modo PvE, modo jugador contra jugador, 5 capítulos y el tutorial. Por cierto, el tutorial ha cambiado, cuando lo vayan a hacer verán que es totalmente diferente. De hecho, entrando te lo pone nuevamente el tutorial, está bastante mejor que el anterior. Y tenemos acá lo que viene siendo el modo PvE. Tenemos 3 bloqueados, ya miraremos si es que cuando pase el 2 me deja seguir o vendrán en futuras actualizaciones. Esto lo veremos en videos siguientes. Pero bueno, aquí le damos, tenemos dificultades, hay una del loco que dice que se desbloquea el 10 de julio. Ojo con esto, a ver qué será. Si yo completo las estrellas, las gemas estas, puedo pasar a este nivel, pero estos dos vienen después al parecer. Ya lo veremos en el video de PvE, si se van desbloqueando o no. Y bueno, gente, veamos rápidamente los escenarios. Escuchen esa musiquita. Hay secreticos que vamos a ver bien cuando estemos en gameplay. Mira Didi, ¿dónde va? Mira Didi. Vamos a verlo bien cuando desbloqueemos las cosas. Pero aquí está el Joker. Algo que no me gusta y lo cambiaré ya cuando salga el juego, y es las líneas. Siento que ahora es más rojo incluso. Ahí ven en Shaggy. Pero bueno, se puede cambiar. Y aquí está el Joker como se ve en game, que ya lo habrán visto seguramente. Podemos ver que si se agacha, mira cómo juega. Tenemos los gestos. Y ahora estamos con la banana. Algo que no me ha gustado es cómo funciona el entrenamiento ahora. Por ejemplo, si yo quiero cambiar directamente a Jason, tenemos a Jason, me carga. Esto antes no pasaba, era más rápido. Pero el rendimiento del juego es mucho mejor, así que espero esto lo cambien pronto, porque no tiene sentido que sea así. Acá tenemos a Jason. Y ya lo veremos más adelante en los gameplays, pero miren, les puedo adelantar cositas. Tiene la cama, tiene muchas referencias. No en esto acá. Ya lo veremos en las guías y gameplays que vamos a hacer durante estos días. Y bueno, la cámara ha cambiado, como lo habíamos dicho. A mí me gusta más ahora. Al principio sí me costó acostumbrarme, pero me gusta más. Y en cuanto a mecánicas, aparte del dash y el parry, este viene siendo el dash, tenemos también esta mecánica. Ya no podemos pasar por el personaje, salvo que hagamos el dash, pero ya no se puede. Esto da un poquito más de juego, un poquito más de control del escenario, y vamos a ver qué tal funciona.
Y bueno, gente, con el mejor personaje del juego de fondo los dejo. Dejen en los comentarios qué quieren ver primero, si la guía del Joker, si la guía de si gameplay con Jason o alguna cosa más. Dejen en los comentarios, ya hablaremos de las mecánicas, todo eso más a fondo. Por el momento escuchemos a Bananín para que despida el video. ¡Órale! ¡Mira cuántos héroes increíbles en pantalla! Un poco intimidante.